Buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del llenado del formato bitácora de información al familiar, información del paciente por parte de enfermería. En este formato, lo primero que se va a hacer es el llenado del área. Aquí es donde el paciente se encuentra en ese momento. Por ejemplo, si se encuentra en ese momento en el área de emergencia, se colocaría aquí la palabra emergencia. A continuación, el nombre del paciente, los 2 apellidos y los 2 nombres, la fecha, la hora, la historia clínica y el número de cama asignada. Aquí, en este cuadro de aquí, vamos a hacer el llenado de presentación del personal al paciente. Todo paciente debe conocer el nombre del profesional que le está brindando los cuidados. Una vez que el enfermero se haya presentado al paciente y el paciente conozca el nombre del profesional, debemos de marcar con un visto, por ejemplo así. Después debemos de explicarles sobre los derechos y deberes al paciente, informarle también sobre el proceso de custodia de pertenencias, informarles sobre el horario de visitas y el número de acompañantes, informar sobre el protocolo de lavado de manos, informar sobre el protocolo de riesgo de caídas, informar sobre el protocolo de riesgos de UPP, que estos son escalas que a medida que se van llenando las hojas, pues se va valorando al paciente. Una vez que tengamos todo esto, vamos a ir marcándolo. Cuando ya hemos realizado nuestra educación al paciente, lo que hacemos es llenar aquí donde dice nombre. Siempre el paciente va a tener un familiar, entonces el familiar nos va a colaborar con las firmas. Aquí llenamos el nombre del familiar que se encuentra en ese momento. Aquí dice firma del familiar que recibe la información. Aquí el familiar nos va a regalar una firma, el parentesco, la cédula, y aquí nuevamente el familiar nos va a regalar otra firma de que certifica haber recibido información por parte del enfermero. En caso de que el paciente no se encuentre con ningún familiar, el mismo paciente puede ayudarnos a firmar aquí y aquí. Este formato lo vamos a hacer una sola vez en el día, es decir, puede ser en el turno de las mañanas. Ya. Tenemos otro formato que es el formato de transferencia de información en puntos de transición técnica SAER. En este formato, de igual manera, el primer paso es llenar con los apellidos y nombres del paciente, la historia clínica, el motivo de ingreso. Por ejemplo, si llega un paciente con diarreas o vómitos, el motivo sería diarreas y vómitos. Y el diagnóstico sería una gastroenteritis. Este formato lo vamos a utilizar en el momento que tengamos que pasar un paciente de un área a otra. Tomamos el ejemplo que el paciente está en emergencia y va a pasar a hospitalización 1. Aquí dice personal que entrega la información. Sería el nombre del profesional que va a llevarlo a piso. Unidad que inicia el traspaso sería emergencia. Motivo del traslado sería que el paciente necesita hospitalización. Aquí diagnóstico presuntivo o confirmado. Ya sería esto de preguntarle al doctor si ya es un diagnóstico confirmado o presuntivo. La fecha que ingresó. Y aquí nos pide que marquemos si se le ha realizado cualquiera de estos exámenes, por ejemplo laboratorio, un rayos X. Acá en cambio son los signos vitales, está la tensión arterial, el pulso, respiración, la temperatura, la saturación de oxígeno, el glauco del paciente. Y aquí dice se administró alguna medicación, si se le puso en la emergencia sí, o si no se le colocó nada marcaríamos no. Y aquí nos pide que marquemos si el traspaso del paciente es urgente, sí o no. Exámenes pendientes. Si hay algún examen pendiente, pues se marcaría sí y cuál es el examen pendiente. Y aquí nos dice riesgo de caídas y riesgo de UPP.
que son formatos que se les debe realizar a todo paciente que llega para poder subirlo a piso con esta valoración. Y aquí la firma del responsable del traslado. En la parte de acá, en cambio, es la persona que recibe. Si yo ya lo subí de emergencia a hospitalización, aquí sería el nombre del profesional que me va a recibir en hospitalización. Aquí la unidad que recibe al paciente, en este caso sería hospitalización 1, porque lo estoy pasando del área de emergencia. Y aquí dice si trae manilla de identificación de paciente, si la trae sí o si no, no. Se entregó información y plan a seguir a paciente familiar, sí o no. Y la fecha de ingreso al servicio. Se reciben los exámenes realizados. O sea, vamos a confirmar si lo que la compañera acá nos marcó es verdad que están en la carpeta. De igual manera acá se indican resultados relevantes, sí o no. Y aquí es la confirmación de signos vitales. En el momento que la compañera nos sube el paciente de emergencia a hospitalización, nosotros tenemos que tomarle los signos vitales para valorarlos y ver si existe una relación. Y aquí llenaríamos con los signos vitales que le tomamos en el momento que el paciente nos sube a piso. Está registrado en el CARDES la administración, alergias y la conciliación de medicamentos, si es sí o si es no. Se indicó el traspaso a familiar, si es sí o no. Existe fecha para la realización del examen pendiente. En el caso de que la compañera nos diga que hay un examen pendiente y nos diga cuál, acá debemos saber la fecha para cuándo se va a realizar ese examen. Y debemos de revisar si el paciente sube con la hoja de la valoración de riesgo a caída y riesgo de UPP. El punto de acá abajo, esto lo va a llenar, se lo va a llenar en el área de quirófano. Cuando el paciente, una vez que ya está en el postoperatorio, y este llenado lo va a hacer, esta valoración la va a realizar el médico. Cuando el profesional ya vea que el paciente está apto para pasarlo de quirófano a hospitalización. Ya. Junto con la hoja de transferencia de información en puntos de transición va el formato de lo que es checklist de entrega y recepción de pacientes. Estos dos van de la mano. Aquí también tendríamos que llenar con el nombre del paciente, la historia clínica, la fecha, la hora, el área que entrega y el área que recibe. Estos son ítems más específicos. Por ejemplo, pide la copia de cédula con vigencia de derecho del paciente. Y aquí lo que vamos a ir, esto llena el profesional que va a hacer el traspaso. Va a ir revisando si su historia clínica cuenta con todos estos formularios y va a ir marcando sí o no. Consentimiento informado, si está sí o no. El CARDEX de conciliación de medicamentos, los formularios de valoración de riesgo de caídas, formulario de valoración de riesgo de UPP, información al paciente de enfermería y de médico, puntos de transición con el nombre del profesional, el peso, vía venosa permeable, si está permeable, sí, los rótulos de los equipos y las soluciones, revisar que el paciente se traslade con todos los documentos necesarios. Entonces, todos los equipos y las soluciones deben ir con sus rótulos. Si están todos con sus rótulos, pues marcamos sí, de lo contrario no. Equipos, abordajes y con sus rótulos. La sonda nasogástrica, la sonda vesical, todo esto debe ir rotulado. Y si existen exámenes complementarios, en tal caso sería, si hay una ecografía, marcamos sí, o si no, marcamos no, pero no dejar vacíos. Esto sería en cuanto a exámenes complementarios. En la parte de acá es el estado del paciente. Si el paciente cuenta con manilla de identificación, debemos revisarlo para que suba correctamente, ¿no? Entonces, si el paciente cuenta con la manilla, marcaríamos sí o no. Paciente crítico, paciente estable, paciente con oxígeno, verificación de medidas higiénicas, verificación de pertenencias. Todo esto debemos de llenar, si el paciente tiene o si no lo tiene, para
con esta hoja y con la hoja de transferencia de información, subir al paciente al área que corresponde. Y en la parte de acá dice firma de la persona que entrega. En este caso, como pusimos el ejemplo que el paciente sube de emergencia a hospitalización, entonces aquí firmaría el profesional que está en emergencia, porque él va a hacer la entrega a hospitalización. Y en la parte de acá, firma de la persona que recibe, sería la enfermera que está en hospitalización, que firmaría que lo está recibiendo el paciente con todos los formularios.